Jesucristo ha resucitado. El amor ha vencido al odio. La vida ha vencido a la muerte. La luz ha disipado la oscuridad. Jesucristo ha resucitado. Alimento para el alma. Con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban todos un cordial saludo en este viernes 29 de abril, donde estamos casi a terminar esa segunda semana del tiempo de Pascua, pero también este mes de abril que nos ha traído una serie de sorpresas, de bendiciones, de acontecimientos en nuestra vida, que nos ha hecho crecer cada día en nuestra vida personal. Hoy oramos por todos aquellos que están buscando empleo y que necesitan el sustento material para con ellos y para con sus familias, para que el Señor hoy les dé ese empleo que necesitan de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus talentos, para que puedan seguir adelante con este plan de salvación. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio donde Dios se nos ha revelado, donde Dios nos ha permitido mostrarse completamente como es Él desde la esencia, para alimentar nuestra alma por medio de la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar esta reflexión del Santo Evangelio entregándonos a esa gracia del Espíritu Santo para que Él haga esa obra en nosotros, para que nos dé el discernimiento y la sabiduría que necesitamos, pero ante todo para que podamos enamorarnos de ese Jesús. Iniciemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esa pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: digan a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña el Sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, hoy el evangelista San Juan, en el capítulo 6, que es el capítulo del pan eucarístico, lo podríamos llamar así,
nos va a mostrar hoy varias realidades que tenemos que analizar. Y me gustaría empezar esta reflexión como contándole la historia de lo que Jesús ha multiplicado en mi vida. Recuerdo una vez casi estaba sin hostias y yo decía, bueno, ¿y cómo voy a alcanzar para toda esta gente y este poquito de hostias que tengo? Y recuerdo que estaba Angelita conmigo, la que canta, y Angelita me decía, Padre, Dios multiplicará. Y siguió ella con su canto, estaba en un colegio, y en ese momento, o sea, hubo muchos muchachos jóvenes que comulgaron, pero no se acabaron las hostias, hasta sobraron. Y es ahí como podemos ver esa multiplicidad de los panes. A mi mamá cuando estábamos pequeños, una latica de atún le rendía para 6 porciones, o sea, que es una lata de atún, y nos comíamos nosotros con ese arroz caliente y lo echamos en esa coca y para nosotros era un manjar, pero para todos alcanzaba. Eso mismo nos pasó en esta Semana Santa, que sin un peso iniciamos nuestro proceso y terminamos con todas las deudas saldadas y gracias a Dios todo se dio y no tuvimos casi gente. Pues tuvimos los que nos envió Jesús y vivimos una experiencia maravillosa, pero tuvimos cantidad. Es decir, hermanos, para entender todo eso tenemos que tener algo que nos pide Jesús. Y ese algo es lo que ha hecho también y me lo ha pedido a mí muchas veces. Confiar. Confiar en ese Dios que todo lo provee. Confiar en ese Dios que todo lo dispone. Pero lo importante es de que cuando confías también que ofreces para que Él haga esa multiplicidad. Hoy en la primera parte se nos va presentando cómo muchas personas seguían a Jesús por todas las enfermedades que había curado. Y me parece muy curioso cómo los evangelistas nos van a presentar en diferentes ocasiones que la gente lo seguía, y los Hechos de los Apóstoles también nos contaba con los apóstoles, ¿cierto? Que los seguían y que los buscaban por cantidad simplemente por el hecho de curar enfermos. Es decir, qué tristeza de que tantas maravillas que Dios hacía, pero lo único que se fijaban mucho era en la sanación física de aquellas personas. Qué fe tan superficial, qué fe tan vacía, qué fe tan conveniente. Y eso nos pasa tanto a nosotros. Vamos donde el cura que predica bueno, vamos donde está el mejor coro, vamos donde la iglesia sea más bonita, vamos donde estamos más cómodos. Pero no vamos porque realmente ya tenemos una conciencia de que al hombre no lo podemos seguir. Nos decía ayer la primera lectura, ¿cierto? Maldito el hombre que sigue al hombre, o aquel que confía en el hombre, ¿cierto? Y nosotros entonces, ¿dónde nos estamos quedando? ¿Todavía siguiendo a hombres? A nosotros se nos ha mostrado ya en esta preparación y en esta profundidad de todo lo que hemos vivido en alimento para el alma, que tenemos que seguir a Dios. No por los milagros, no por los dones maravillosos que tenga Juranito tal, sino porque en cada espacio encontrarás con el que todo lo basta, con ese Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar convencidos para seguir a Jesús. Tenemos que estar totalmente seguros de que hemos vivido una experiencia profunda con Él para seguirle a todas partes, para poder confiarle, para que así Él multiplique nuestra vida. Nos dice entonces que Jesús les pregunta a ellos que cómo van a hacer para comprar pan para toda esta gente. Y es pocas las veces que se nos presenta cómo Jesús les pregunta algo a sus discípulos. Y más, como dice aquí el texto, para ponerlos a prueba, ¿cierto? Para probar su confianza, para probar su aprendizaje, para probar lo que han aprendido con toda esa intimidad que han tenido con Él. Y el primero le contesta, pues ni con 200 denarios podríamos hacerlo. Pero hay alguien, Andrés, el hermano de Simón, que va a lo que Jesús estaba pensando. Es decir, nosotros a Dios no le podemos ofrecerle problemas, hay que ofrecerle soluciones, porque eso mismo es lo que Él hace con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le contamos nuestros problemas a Dios y Él nos ofrece soluciones? ¿Y cuántas veces Dios nos ofrece esos problemas y nosotros no le damos las soluciones? ¿Cuáles son esos problemas? Por ejemplo, ayer en nuestra reunión de comunidad, una hermanita nos contaba de que habían 4 niños de una localidad
que están en desnutrición. Y entonces nosotros no tenemos que presentarle otro problema a Jesús. Bueno, ¿y entonces qué se va a hacer? No, es ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos esto para presentarle. Es así como nosotros tenemos que hacer eco a esa palabra de multiplicidad en nuestras vidas. Este hombre, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice, ahí hay un muchacho. Y hablar de muchacho en el Antiguo Testamento es alguien que apenas está aprendiendo a caminar. Es alguien que no está fortalecido todavía en una experiencia de seguimiento de discípulo ni de apóstol. Pero es alguien que lo único que tenía era 5 panes y 2 peces, pero lo entregó todo para que Jesús hiciera el milagro. Dios hace milagros exorbitantes y Dios multiplica lo que sea necesario para multiplicar. Pero es necesario, hermanos, que el hombre primero ponga a disposición, pero también presente lo que va a ser de base, porque con esa base Dios multiplica. Por eso dice que Dios proveerá muy bien, pero no puedes tampoco esperar, como dice el adagio popular, que todo te va a caer del cielo. No. Dios te provee con la base que le pongas a Él. Pero no esperes que sin ponerle nada ni presentarle nada a Jesús, tú vas a tener multiplicidad en tu vida. Nunca. Además, ese muchacho, sin tener una madurez en Jesús, lo entrega todo. ¿Cómo era sido entonces de adulto? ¿Cómo nosotros tenemos que tener una experiencia con Dios sin importar nuestra edad, sin importar nuestro género, sin importar nuestra experiencia, sino lo que importa es la generosidad del corazón? Y también hay algo muy bonito, entrega 5 panes y 2 peces, que son las representaciones del Nuevo Testamento, que es el cuerpo eucarístico, y el símbolo del cristiano, que es el Ixus, Jesús, hombre salvador. Y entonces, aquí tenemos que plantearnos otra situación, el 7, la plenitud de lo divino. Como te presento, Dios, esos 7 elementos, y tú los perfeccionas desde tu existir, para que nadie quede con hambre. ¿Cuántos hombres había? Más de 5,000, y recogieron 12 canastos, 12, la plenitud de lo perfecto en la tierra. Esa plenitud de lo perfecto en la tierra se nos va manifestando que por cantidades innumerables, como los 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, la plenitud de Dios puede sobrepasar cualquier necesidad. Qué bonito es entender la importancia del compartir. Qué bonito es entender la importancia de confiar para que se nos multiplique en nuestra vida. Pero Jesús hace algo después de que recibe los panes y los peces. Da gracias a Dios. Y por eso cuando nosotros convertimos nuestro corazón en un corazón agradecido, ese corazón empieza a retribuir todo lo que yo entrego con generosidad, ¿sí? Quien da, recibe. Quien da, recibe el 100 por 1. Qué bonito entender que cuando tu corazón realmente está agradecido y ha dado con generosidad, vas a recoger por cantidades, mis hermanos. Y vas a poder entender así de que todos pueden estar recibiendo por parte de tus bendiciones muchas cosas grandes, pero tú también vas a recibir de acuerdo a lo que estás dando. Qué bonito es poder entender de que nosotros tenemos que llamar a Dios en nuestras vidas para que llene todos nuestros vacíos, llene todas nuestras necesidades y sacie toda aquella inquietud que hay en nuestro interior. Pero aquí hay algo más importante. No podemos buscar a Jesús ni convertirlo en el Rey de mi vida simplemente cuando tengo necesidad. Estos hombres y mujeres se lo iban a llevar a proclamarle Rey no porque creyeran realmente que Él era el Mesías, ni siquiera lo profetizaron como Mesías o lo proclamaron Mesías. Lo dijeron que era un profeta, el profeta que estaban esperando. Jesús es más que un profeta. Y Jesús no es un Dios que te va a simplemente de comer. Dios te da todo lo que necesitas, pero sin necesidad ni siquiera de que lo proclames Rey. El Rey, por esa proclamación de Rey, tiene que estar en tu interior, en tu corazón, en tu mente y en tu ser, para que tenga realmente un sentido. Y Él dice que se retira nuevamente a la montaña totalmente solo. Es decir, encontrarse de nuevo con Dios. Porque el hombre, cuando tú empiezas a mostrar tus dones y carismas, te endiosan totalmente.
Y por eso tienes que alejarte de la montaña, es decir, encontrarte de nuevo con Dios para que tus dones no sean motivo de condenación. Para que tus dones no te pierdan o no te hagan perder más bien en tu caminar. Qué bonito, hermanos y hermanas, que tú y yo podamos entender realmente la importancia de este evangelio que se nos ha presentado en sus primeros comienzos, en el capítulo 6. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque hoy Jesús se te presenta en tu vida para multiplicar tus carismas, tu amor y tu salvación. Recuerda que si te llamó la atención esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus seres queridos, deja tus comentarios y también recuerda que estamos en proceso de encontrarnos con Jesús para enamorarnos. Un abrazo gigante, que Dios me los bendiga y recuerden siempre orar por este pastor.